datos de una ley. Siguiendo con las exposiciones esta noche, vamos a escuchar justamente al representante mayor de esta entidad gremial de rama magisterial. Me refiero al secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el maestro Luis Castro, a quien le damos el uso de la palabra por un espacio de 15 minutos. Maestro Lucio, tiene usted el micro. Muchas gracias al compañero Luis Díaz, secretario general del CIDES, Sindicato de los Docentes de Educación Superior Pedagógica. Compañero Lucho Heredia, abogado y asesor legal de nuestro histórico sindicato. Compañero Luis Espinosa, presidente del directorio, delegado por el SUTEP a esta entidad previsional que el magisterio conoce y que el magisterio debe intensificar su conocimiento. Y esto más teniendo en cuenta toda esta campaña que se viene desarrollando en el ánimo, nosotros decimos, de destruir una entidad previsional que se ha forjado con el sacrificio de los maestros y beneficia al magisterio del país. Y en ese sentido quisiera que se pudiera compartir la pantalla con unas diapositivas que tenemos. Miren, para nosotros siempre en la dirigencia es importante el contexto político. Y previo al desarrollo del contexto político, me toca saludar también a todos los maestros del país, a los dirigentes de todas las estructuras de nuestro sindicato, el SUTEP, único interlocutor válido de los maestros y auxiliares del país, que tiene la legalidad y la legitimidad justamente para obrar y ver mejoras de condiciones laborales, económicas, de vida de los trabajadores de la educación. El contexto político siempre es importante. Y antes de entrar propiamente al tema de la institución, quisiéramos señalar algo que también responde a la realidad. En el mundo hoy estamos afectados por una pandemia que tiene ya más de 500.000 infectados en nuestro país, más de 43.000 fallecidos y más de 650 maestros entre activos, entre cesantes y contratados que han fallecido, que ya no están con nosotros. Y por ello nuestro pesar, y por ello ese sabor de amargura que tenemos como sindicato en solidaridad con estos maestros. En el mundo lo que hoy existe es mortalidad, lo que hoy existe es enfermedad, lo que ha aumentado es el desempleo y la precariedad. Y esto tiene que ver mucho también con decisiones políticas que se asumen. En el país consideramos que se requieren medidas inmediatas, medidas políticas que atiendan y se atiendan en función de los intereses de la mayoría y no de grupos de poder, no en favor de sindicatos que representan a los sectores poderosos, a los sectores que siempre han dominado, se han enriquecido y se han favorecido, aún en condiciones críticas en nuestro país. En ese sentido, si se ha desarrollado hoy día un cambio de gabinete a raíz de la denegatoria y se ha ratificado al ministro de Economía y al ministro de Educación, consideramos que lo que corresponde al gabinete en su conjunto es que la nueva normalidad signifique realmente acciones y comportamientos absolutamente contrarios a lo que se han venido desarrollando. Si esto es así, la mirada a educación, la mirada a la salud, la decisión de apostar por la vida, que importa salud, educación, alimentación, trabajo, bienestar, tienen que ser pues las aristas centrales que el gobierno impulse y que el Poder Ejecutivo en este periodo impulse. La agenda política así lo manda. Con respecto a la institución, decimos nosotros convencidos que la derrama magisterial es una construcción heroica. ¿Heroica por qué? Porque el conjunto de maestros consideraron que asociándose podían asegurar que al momento de retirarse aseguraran pues
un retiro, un fondo digno. Y en ese sentido, en evento orgánico realizado por el SUTET, impulsado por el SUTET y su dirigencia, se decidió entre el reflotamiento y la liquidación, el reflotamiento. Esa decisión histórica es la que ha generado que junto con el CIDES haya esa conducción que haya generado también un nivel de reconocimiento nacional e internacional, como una institución solvente, prestigiosa, que no tiene viso de irregularidad, que no tiene viso de malos manejos y que de manera permanente, y los maestros deben saberlo, está supervisada. La mentira, la difamación, ha hecho que muchos maestros crean lo que se señala, crean a esas voces corrosivas, y lo que nosotros invocamos es justamente a corroborar, a confirmar aquello que escuchan, aquello que decimos, y generarse pues convencimientos. Siempre para el SUTET, siempre en el SUTET han habido quienes han querido destruirlo, desde adentro y desde afuera. Desde adentro, lo que nosotros llamamos los divisionistas, que nunca tuvieron capacidad para convencer a la masa, que nunca tuvieron capacidad para generarse un respaldo social, que siempre sus posiciones fueron aventureras y que justamente el maestro los identificó. Un defecto que cometimos y autocríticamente lo señalamos sin ningún reparo es que en algún momento la comunicación falló, no se cumplió la tarea. Pero también señalamos enfáticamente que esa rectificación se ha dado de manera decidida. Y esa forma decidida de desarrollar información, comunicación, contacto, relación, fortalecimiento, esclarecimiento, organización, ha permitido justamente ubicar al sindicato, al glorioso SUTET, en el lugar en el que hoy está, en el corazón, en el cerebro de los maestros del país. Su único interlocutor válido, el único que tiene un pliego de reclamos, el único que ha sido capaz de, a través de sus representantes en el directorio de rama magisterial, generar también una institución absolutamente saludable. Los intentos de destruir al sindicato siempre han fracasado. Hoy, la ubicación y el posicionamiento de nuestro sindicato así lo demuestra. Y hoy consideran los enemigos de los trabajadores, de los maestros y auxiliares del país, que la oportunidad está en destruir la entidad previsional de los maestros. Y nosotros le decimos desde acá que igualmente con el SUTET, igualmente fracasarán con la institución. Y no porque solo lo digamos, sino porque nos acompaña la trayectoria, la historia, la ley, la justicia, la razón. Hay también agentes externos que quieren destruir o ver destruida la institución. Y ellos son definitivamente la competencia que nuestra entidad previsional, que tiene actividades en el sistema financiero, tiene. Los maestros, a su sola firma, con su solo talón, tienen un nivel de confianza y se hacen acreedores a los beneficios, a los distintos derechos que ser afiliado de la institución genera. Las otras instituciones ponen un conjunto de trabas, obstáculos, burocracias, etcétera, en donde el maestro no es sujeto confiable. Y les interesaría mucho que esos 260.000 afiliados que están en la institución fueran a parar a distintas empresas que también están en el sistema de nuestra destrucción. ¿Por qué el SUTE defiende la derrama? Porque el SUTE es el que tomó la decisión de reflotar junto con el CIDES la derrama magisterial. Porque el SUTE es el que nombra a los integrantes del directorio en la institución de la derrama magisterial. Y porque es la conducción de esos dirigentes del SUTE, junto con los dirigentes del CIDES, la que ha generado ese desarrollo, ese reconocimiento, ese avance nacional e internacional de la institución de rama magisterial. Y porque ahora vemos que hay los divisionistas, los corrosivos, con sus mentiras, difamaciones,
que siguen buscando destruir nuestra institución, y hay algunos congresistas que se han empeñado en ir contra la ley, en ir contra el magisterio, en impulsar proyectos de ley que no tienen en nuestro convencimiento legalidad, y con sus supuestos o posibles resultados definitivamente no va a perjudicar. Ley que se han presentado de la rama magistral. Porque esta institución variar el contenido estatutario, el directorio, la composición, derechos, etc. Y otros que plantean devolución de aportes de los afiliados. La derrama magisterial, en atención al derecho de asociación, a la libertad de contratación, es una persona jurídica de derecho privado. Eso está herido. Algunos congresistas tienen en ese sentido alguna duda, nosotros consideramos que los asesores tienen que jugar el papel justamente de evitar que incurran en error, y tienen que asegurar y tener la certeza de que están ante una empresa, a una institución privada en la cual las manos no las pueden poner, y en la cual los cambios y modificaciones que tengan que hacerse, si hay necesidad de hacerse, solo determinar los asociados, más no ningún poder del Estado. Nosotros como SUTET, en nuestros eventos orgánicos, maestros, maestras, hermanos auxiliares de educación, público que está observando este tema, gobierno que está atento seguramente a este evento del SUTET, el Congreso mismo que esté atento a este evento del SUTET, tenemos acuerdos. Somos la organización que representa a los maestros del Perú, absoluta mayoría, ganada en base a esfuerzo, esclarecimiento, trabajo de organización. Hemos acordado desarrollar una comunicación intensa, una información permanente, y por esos eventos, en tiempos de educación a distancia, en tiempos de trabajo remoto, que el maestro tenga conocimiento de qué viene haciendo su sindicato, qué defensas asume, qué plataforma de emergencia impulsa, porque todo ello va a significar beneficio de los maestros del Perú, que es nuestro objetivo y obsesión principal. El esclarecimiento es una necesidad, porque un maestro esclarecido, un maestro que tiene la verdad de su lado, un maestro que tiene argumentos frente a las falacias, mentiras, engaños, va a impedir, en este caso, que la mentira avance. Y los acuerdos que nosotros tenemos han determinado una defensa plena y masiva de la rama magisterial. Y esa defensa plena y masiva la desarrollan los dirigentes, las estructuras sindicales, los maestros, y también deben hacerlo los de la institución previsional. Porque ¿qué ocurre si estos supuestos negados prosperan? Los trabajadores son los primeros que van a perder justamente esos puestos de trabajo. Que la institución otorga ya se han señalado. Solamente señalo uno: invalidez. La contraparte es el gobierno. ¿El gobierno te ofrece el beneficio de invalidez? No. ¿Te da un solo sol por esa situación? No. ¿Quién es el que la desarrolla? La institución previsional. Argumentos comunes de acreditación. ¿Qué es lo que escuchamos nosotros, compañeros, cuando se habla mal de la institución? Intereses elevados. Lo que se ha dicho acá es justamente que lo que hay que... Permítame un rato. Estaba ahí el... ¿Cuál es el argumento central? Los intereses muy elevados. Han dicho acá el compañero presidente del directorio que uno puede hacer un ensayo
bajo fórmulas que SBS presenta y va a corroborar que esa afirmación no es cierta. Que es la gallina de los huevos de oro y por eso los dirigentes y por eso los demás lo defienden ciegamente. Hay una vigilancia permanente de la Superintendencia de Banca y Seguros, que luego de 24 años de atención minuciosa, supervisión constante, fiscalización permanente, arroja siempre como resultado un manejo correcto. Me prestan mi plata, con mi plata juegan. Si yo me presto dinero y tengo como fondo 15.000 soles y me presto 30, 40, 50, esos miles adicionales salen de los bolsillos y de los aportes de otros maestros. O sea, ya no es tu plata, es la plata de todos los maestros. Y que por supuesto tiene que tener un interés. Un interés que no va a los bolsillos del dueño del banco, va a las cuentas personales de todos los afiliados, de todos los maestros. Nosotros decimos que hay destructores conscientes. Hay divisionistas que actúan de mala fe, por perversidad, diciendo mentiras, calumnias, cantinfladas, conscientemente. Y hay muchos maestros de buena fe asumen como ciertos esos argumentos. Indica esto que hay una tarea central, el esclarecimiento, la comunicación, la información, que deben desarrollar los maestros del país, las estructuras del sindicato y la misma institución previsional, para acabar con ese tipo de información distorsionada y perturbadora. Y así como hoy ocurre en el sindicato, que hay maestros informados que inmediatamente esclarecen y dejan mal parados a los divisionistas y falsos, deben haber más que entiendan que nuestra institución previsional está al servicio de los maestros y presta beneficios, presta atenciones a los maestros de Perú. Argumento ya lo ha señalado el amigo Lucho Heredia, abogado. Argumentos legales para sostener que esa pretensión de los 8 proyectos son inconstitucionales. No puede haber nunca una ley con nombre propio. Y lo que se está impulsando es una ley con nombre propio, directo a derrama magisterial. Una ley tiene como objetivo regular la actividad general. Por eso le dice que tiene una característica, ser erga omnes, para todos. Debe beneficiar al colectivo, a toda la rama, al sector involucrado, o sea, a todo el magisterio. ¿Correcto? Ese debe ser el objetivo de la ley. Pero veamos qué sucedería si ese objetivo, ese propósito se implementa. Esa impracticabilidad sale adelante. Imaginemos que se aprueba la ley, que la Comisión de Educación, en donde hay algunos congresistas que actúan por intereses creados, por odio sin sentido, algunos, porque la mayoría entiendo que está atenta, observando, evaluando, y asumimos que al final va a desarrollar una posición subordinada absolutamente a la legalidad. ¿Y qué pasaría si se aprueba esa norma legal? Y eso hay que decir a los maestros, y por eso es la razón de este evento, que los maestros sepan la verdad. Hemos dicho que en el SUTEP los dirigentes son serios y responsables. Serios porque decimos las cosas como son, y responsables porque cumplimos lo prometido. Y nuestro propósito y lo prometido es a los menos impedir la vulneración de los derechos, evitar la afectación de sus intereses. Si el despropósito prosperara y tenemos una ley emitida por el Congreso, pasa por la Comisión de Educación y se va al Pleno del Congreso, y en los 130 congresistas contrarios a la Constitución aprueban este despropósito. Por imperio de esa ley, que luego pasaría al Ejecutivo y el Ejecutivo o lo observaría o lo aprobaría, lo siguiente: el patrimonio que tenemos lo tendríamos que vender, porque como decía también el abogado, el dinero de los maestros no está guardado en una caja, el dinero de los maestros está distribuido entre los maestros.
Y como no tenemos plata y tenemos que devolver aportes a los maestros, sus fondos a los maestros, tenemos que vender lo que tenemos para generar liquidez. Y en estos tiempos de pandemia y de crisis, definitivamente los precios que cualquier patrimonio generaría serían mucho menores. Primera pérdida. Que a los maestros a los que se les ha prestado, tenemos que decirle, devuelvan el dinero que se les ha prestado porque los aportes a los maestros. Y eso es un sinsentido. Si nos dice el que tenemos más de 260.000 afiliados y que hay un total de 1.600 millones en préstamos, que el 70% de los maestros afiliados tienen préstamos, entonces ese 70% de los maestros tendría que devolver sus préstamos para generar liquidez. Y eso es un sinsentido. Y eso lo tienen que considerar los congresistas de la República, incluso aquellos que están más cerrados en contra de nuestra institución, porque lo que tiene que imperar es la razón. Y la pregunta es, ¿a quiénes van a devolver fondos? ¿Qué maestros debe haber beneficiado? Se entiende que la ley busca, dice el contenido y el sustento de los proyectos de ley que buscan atender a los maestros en la situación crítica que atravesamos. Ellos dicen que esa es la motivación. Muy bien. Veamos si esto va a beneficiar a los maestros del país. Si va a alcanzar a todos los maestros y el objetivo sano de los congresistas de atender al magisterio se va a cumplir. Si hay 260.000 afiliados, hay 140.000 contratados en el país, ¿a ellos les va a alcanzar la devolución de aportes? No, porque son contratados y no son afiliados. Y ya está dejando de atender a un sector importante que también está en crisis, que sí está pasando precariedad. Hay más o menos 100.000 maestros desempleados con su título en mano que quieren trabajar. Y para quienes exigimos que lo más pronto posible se implemente ese proceso de contratación que hemos exigido para atender a esos más de 110.000 alumnos de la escuela privada a la pública. Y que los compañeros que ya no están con nosotros, los compañeros caídos y los compañeros heridos, contagiados, sus plazas sean cubiertas porque nuestros alumnos no se pueden quedar sin profesores. Por lo tanto, la contratación debe ser una necesidad. Estos desempleados, 100.000, van a recibir algún parte de esa devolución de aportes. Ninguno de ellos, porque no son afiliados. Y ahí tenemos otro sector al que supuestamente se dice que está por ellos, pero que en la práctica están alejados totalmente de los efectos de la norma legal. Hay más o menos 35.000 cesantes y jubilados. ¿Ellos van a recibir alguna devolución de aportes? Ninguno, porque ellos ya lo recibieron al momento. Hay afiliados nuevos en los últimos 3 años, 20.000, que tienen, en el mejor de los casos, 3.000 soles. 9, 18, claro. Que no tienen mucha aportación, no llegan ni a una UIT. ¿Ellos van a recibir devolución de aportes? No. Están alejados del sentido y objetivo de ley. La pregunta es, ¿estos proyectos de ley, en el supuesto negado de que fueran aprobados, magisterio? No. Un profesor tiene 20 o 30.000 soles de préstamo y le dicen, recoge una UIT o recoge el 50% de tu fondo de retiro, 15.000 soles, 7.500, y él tiene 30.000 en sus manos producto de préstamo. Dinero. No va a recibir nada. Va a tener que retornar dinero a los fondos de la derrama. Y lo que estamos viendo objetivamente es que son proyectos que son impracticables. Pero ¿qué dicen los divisionistas, los liquidadores? Liquiden a la derrama, devuelvan el 100% de los fondos. ¿Y con eso están desarrollando una posición que beneficia al magisterio? No, los perjudica. Y por eso es que son aventureros. Y por eso es que nosotros decimos que no defienden a los maestros. Buscan sus intereses políticos.
buscan generar y agudizar la situación, buscan confrontar al dirigente con los maestros, buscan destruir aquello que de positivo tiene el maestro, y a ello debemos identificarlos, desenmascararlos, expectorarlos, porque no sirven ni ayudan al magisterio, perjudican al magisterio, dicen defenderlo, pero lo perjudican. Y con ese comportamiento de decir, defender y perjudicar, ¿a quién le hacen el juego? A los trabajadores, no, a la patronal, al empleador, a los neoliberales, a aquellos que quieren ver destruido nuestro sindicato, a aquellos que quieren ver destruida nuestra organización previsional. A ellos le hacen un favor. El SUTEP se ratifica, compañeros, en la defensa plena de su entidad previsional. El SUTEP tomó la decisión de reflotarla. El SUTE y el FIDES tienen que ver y responsable de la conducción honrosa, honesta, efectiva, eficiente, que hoy tiene la institución previsional del magisterio. Y es importante que los maestros del país conozcamos esta realidad. Es importante que los maestros del país tengamos la información completa, no sesgada. Es importante que los congresistas de la República abunden en información. Es importante que sus asesores y les obliguen a tener una respuesta certera, subordinada a la ley, subordinada a la Constitución. Es importante que los congresistas entiendan que somos una institución, una persona jurídica de derecho privado. Y repito, lo que suceda con nuestra institución es responsabilidad de todos aquellos que hemos asumido de manera voluntaria ser parte de la institución. Hay algunos que consideran que no pueden estar de acuerdo con la naturaleza, el objeto, la forma como se conduce. Tienen también la oportunidad para decidir su futuro. Nadie se obliga a mantenerse. Nuestra institución, así como el SUTEP, apoya y defiende a todos los maestros del país. Compañeros, repito, a todas las estructuras del país, a los maestros y maestras, a los hermanos auxiliares, a la opinión pública, el SUTEP, institución histórica, gloriosa, representativa de los maestros y auxiliares del país, desarrollará una defensa plena de nuestra entidad previsional, cerrada, absoluta, porque estamos convencidos que está siendo beneficioso a los trabajadores. El SUTE dirige esta institución y tenemos nosotros que decir, por ejemplo, que ese servicio que la institución desarrolla para el magisterio, que es la asesoría legal gratuita, comienza a desarrollarse a partir de la próxima semana de manera remota a todos los maestros del país. Coordinación hecha por el sindicato y el directorio. ¿Para beneficiar a quién? A los maestros del Perú. En todo lo que corresponde a los temas legales en los cuales hay una atención, hay una asesoría gratuita. En todo el... Y consideramos al contrario que el debate y la discusión en futuro debe ser por más servicios que la entidad pueda desarrollar en beneficio del magisterio. Atención odontológica, atención en la salud, porque hemos demostrado los maestros del Perú que podemos conducir, que conducimos y dirigimos bien una institución con esas características económicas financieras. Y la conducimos bien. Y en ese sentido, maestros, maestras, tengan la certeza, tengan la seguridad de que el Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia nacional, las dirigencias regionales, provinciales, de base del país, van a estar siempre atentos y alertas porque las atenciones, porque los servicios, porque los beneficios, porque el comportamiento, porque la institución esté al servicio de los trabajadores. Y repito, si hay cosas que modificar, si hay cosas que cambiar, si hay cosas que mejorar, porque la perfección es un ideal, hay que hacerlo. Pero quienes tienen que hacerlo somos solo los asociados y afiliados a nuestra institución. Ningún otro poder del Estado tiene. En ese sentido, al Congreso de la República le invocamos a compulsar, a analizar más
sosegadamente, más minuciosamente estos proyectos de ley y a atender la plataforma de emergencia que también hemos hecho llegar al Congreso de la República y en el que encontramos un apoyo importante de múltiples bancadas y de muchos congresistas con relación a exigencia que los maestros tienen atención. Este tema nos preocupa y lo vamos a esclarecer. Y nos preocupa también la situación de los maestros y exigencias que hemos planteado en beneficio de los maestros. ¿Y qué hemos planteado en beneficio de los maestros? Es importante siempre martillar e insistir. Nombramiento excepcional de docentes y auxiliares de manera extraordinaria en este año, 2020. Plataforma de emergencia. Varios congresistas ya han asumido estos proyectos de ley presentados junto con el Colegio de Profesores y lo están haciendo suyo. Y en esta etapa que viene insistiremos para su aprobación. La reforma integral del sistema de pensiones. Nos han invitado a la comisión que va a evaluar esta situación de la reforma integral para desarrollar una opinión. Y estaremos la próxima semana en el Congreso de la República desarrollando una opinión como SUTEP sobre este tema. Porque el SUTEP tiene propuestas, porque el SUTEP apoya y defiende, porque el SUTEP no es aventurero. Respondemos a un trabajo planificado. El pago 30% por preparación de clases sin judicialización. Y la Comisión de Economía, que está ventilando varios proyectos de ley en ese sentido, nos ha pedido una opinión. Y ya el aparato legal encabezado por el compañero Lucho ha desarrollado la respuesta. Y nosotros vamos a estar presentes en la Comisión de Economía juntamente con unos congresistas que han presentado los proyectos para ver que esta exigencia planteada en la plataforma de emergencia del SUTEP sea vista. El 6% del PBI se ha ratificado a la ministra de Economía, que es la que ha afirmado que no es posible, que eso generaría descalabro. Se ha ratificado al ministro de Educación y nosotros le decimos a la ministra de Economía que tenga una lectura correcta de la realidad y que tenga una lectura correcta de la posición que no solo el magisterio tiene, sino el pueblo. El 6% del PBI para educación es una necesidad. Si hoy día el presidente de la República plantea un nuevo pacto dirigido por el Acuerdo Nacional, un pacto Perú, en base a algunos puntos que consideramos atendibles y necesarios de impulsar, donde se considera la educación, el cierre de brechas y la atención prioritaria. Si esto es así, la ministra de Economía entendemos que debe encaminarse en esa ruta y camino. Y al ministro de Educación le decimos que hay temas que conversar, que hay deudas pendientes con el magisterio. Y seguramente esa conversación se dará y las atenciones y el diálogo deberá funcionar y traducir en atenciones concretas con los maestros del Perú. En todo este proceso de Aprendo en Casa, en donde los maestros hemos señalado la necesidad de herramientas y recursos técnicos, el tema de Internet, datos móviles gratuitos, que el gobierno tiene la obligación de asegurar para el magisterio. Hemos planteado la necesidad de que haya una atención a esa primera línea que somos los maestros y que vamos más de 650 falleciendo y afectando familias. El gobierno, el Ministerio de Educación, el ministro de Educación